En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo esta linda chaquetita con capucha. Está bien fácil de tejer, así es que espero que les guste. La chaquetita que vamos a tejer en el paso a paso es para niños y niñas de más o menos 3 a 5 años, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde más o menos 0 a 3 meses hasta 10 años. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente la pueden tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver allí. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, sin más que decir, empecemos con el paso a paso de esta linda chaquetita con capucha, pero antes no olviden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. No olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su apoyo. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer este suétercito, yo voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora van a necesitar aproximadamente 365 gramos en total para la medida de 3 a 5 años, unos 15 gramos en el color blanco y 350 gramos en el color principal. Para empezar, tengo un total de 58 cadenas. El múltiplo de esta cadena es de 4 más 2 y sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 41 centímetros, que son más o menos 16 pulgadas. Si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen. Bueno, aquí para empezar, como les digo, tengo 58 cadenas. En la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3. En esta tercera cadena aquí vamos a hacer un medio punto alto. Así es que cargamos el gancho y en la tercera cadena metemos el gancho, jalamos una lazada y cerramos. Este es un medio punto alto. Un medio punto alto en la siguiente cadena. Medio punto alto en la siguiente cadena y así vamos a continuar para esta primera vuelta. Nada más vamos a hacer medios puntos altos. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta de medios puntos altos. Tengo un total de 56 medios puntos altos más las dos cadenas que están aquí al inicio. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. Ahora miren, en esta vuelta lo que vamos a hacer son aumentos. Vamos a hacer 3 puntos altos y luego en el cuarto medio punto alto vamos a hacer un aumento. Les muestro. Empezando encima del primer medio punto alto, voy a hacer un punto alto. Encima del segundo, un punto alto. Y encima del tercer, un punto alto. Aquí tengo 3 puntos altos. Estas cadenas no las cuenten, solamente los puntos altos. Ahora, en el medio punto alto que sigue, vamos a hacer el aumento y aquí es donde vamos a hacer 2 puntos altos. Y ahí está. Esto es lo que vamos a hacer para esta vuelta. Vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el siguiente vamos a hacer el aumento, 2 puntos altos. Así vamos a continuar para esta segunda vuelta. Van a hacer 3 puntos altos, luego 2, 3, 2, 3, 2 hasta llegar al final. Nos vemos aquí antes de terminar para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta. Miren, aquí está mi último aumento. Me hacen falta 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora, en estos últimos 4 puntos, nada más vamos a trabajar un punto alto en cada uno de los medios puntos altos que nos hacen falta. Ahí está. Así es que al final de esta segunda vuelta tengo un total de 69 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar. Recuerden que las 2 cadenas no las cuenten, nada más cuenten los puntos altos. Ahora, en esta vuelta vamos a hacer 4 puntos altos y luego en el quinto punto un aumento. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto, tengo 1. En el siguiente 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4.
tengo 4 puntos altos. Ahora en este quinto punto voy a hacer el aumento donde hacemos 2 puntos altos en este mismo punto, y así es como vamos a continuar para el resto de esta tercera vuelta. Vamos a hacer 4 puntos altos, llevo 2, 3, 4 y en el siguiente el aumento, que son 2 puntos altos en este mismo punto, y así van a continuar. Continúen. Aquí al final vamos a terminar al igual que hicimos la primera vuelta. Vamos a terminar con 4 puntos altos al final. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de la tercera vuelta. Aquí al final terminé con 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Tengo un total de 82 puntos altos al final de esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta voy a hacer 2 cadenas, voy a girar. Ahora en esta vuelta voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto punto voy a aumentar. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos, y en el siguiente el aumento. Vamos a hacer 2 puntos altos en este mismo punto, y así es como vamos a continuar para la cuarta vuelta. Van a hacer 5 puntos altos y en el siguiente 2, 5, 2, 5, 2 hasta llegar al final y terminar con 4 puntos altos. Al final de esta cuarta vuelta vamos a tener 95 puntos altos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esta vuelta número 4 tengo un total de 95 puntos altos, y aquí al final terminé con 4 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta voy a hacer 6 puntos altos, luego 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto hacemos un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el siguiente el aumento hacemos 2 puntos altos, y así es como vamos a continuar hasta el final de esta vuelta número 5. Van a ser 6, 2, 6, 2 hasta terminar. Al final de esta vuelta número 5 vamos a tener un total de 108 puntos altos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 tengo un total de 108 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 2 cadenas, voy a girar. En esta vuelta vamos a hacer 7 puntos altos y luego el aumento. Les muestro. Encima del primer punto alto voy a hacer el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos, y en el siguiente hacemos el aumento, 2 puntos altos. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para la vuelta número 6. Van a ser 7 puntos altos, luego 2, 7, 2, 7, 2 hasta terminar la vuelta número 6. Al final de la vuelta número 6 vamos a tener 121 puntos altos. Terminé de hacer la vuelta número 6. Al final de esta vuelta tengo un total de 121 puntos altos. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Recuerden que estas 2 cadenas, cuando cuenten sus puntos, no cuenten las cadenas. Bueno, aquí para la vuelta número 7 vamos a hacer 8 puntos altos y luego vamos a aumentar. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos, y en el siguiente el aumento. Hacemos 2 puntos altos. Y así es como vamos a continuar para el resto de la vuelta número 7. Van a ser 8 puntos altos, luego 2, 8, 2 hasta terminar. Al final de esta vuelta número 7 vamos a tener un total de 134 puntos altos. Terminé de hacer la vuelta número 7. Al final de esta vuelta tengo un total de 134 puntos altos. Ahora para la vuelta número 8
voy a hacer 2 cadenas, voy a girar. En esta vuelta número 8 vamos a hacer 9 puntos altos y luego vamos a aumentar. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hago el primer punto alto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos y en el siguiente el aumento, que son 2 puntos altos, 1 y 2 en este mismo punto. Y ahí está, así es como vamos a continuar para la vuelta número 8. Van a ser 9 puntos altos, luego 2, 9, 2 hasta terminar. Ok, terminé de hacer la vuelta número 8. Al final de esta vuelta número 8 tengo un total de 147 puntos altos. Ahora si notan, he cambiado de color de hilo. Estoy usando este rosado oscuro. Esta es la lana que estoy usando, se llama Stylecraft Special Aran. El color es Pomegranate, es una lana número 4. El grosor es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora, como les digo, el canesú está terminado. Ahora les voy a dar la medida aquí del canesú. Me está midiendo aproximadamente 12.5 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. Lo que vamos a hacer ahora es dividir las mangas. Como les había dicho, al final de la vuelta número 8 tengo un total de 147 puntos. Así es que para cada uno de los delanteros vamos a tener 20 puntos. Para cada una de las mangas vamos a tener 34. Y para la espalda vamos a tener un total de 39 puntos. Así es que 20 y 20 para los delanteros, 34 y 34 para las mangas y 39 para la espalda. Así es que aquí vamos a iniciar esta primera vuelta. Vamos a comenzar a contar vueltas aquí porque vamos a dividir las mangas. Vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar y empezando encima del primer punto alto vamos a hacer un punto alto. Ahora, en el segundo punto alto voy a trabajar un punto alto en realce por frente. En el que sigue, punto alto en realce por detrás. En el que sigue, punto alto en realce por frente. Y en el que sigue, punto alto en realce por detrás. Así es como vamos a trabajar estos primeros 20 puntos. Nos vamos a alternar entre un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Así es que así vamos a continuar hasta llegar aquí. Una cosa, si ustedes quieren cambiar de color de hilo aquí, pueden hacerlo como este suétercito. En la caja de información les voy a dejar el link de este suétercito. Para hacer la primera vuelta donde se divide las mangas fue donde cambié de color de hilo. Así es que ustedes pueden cambiar de color de hilo también. Yo, como les digo, voy a continuar con este mismo color. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la primera manga. Terminé de hacer estos puntos altos en realce por frente y por detrás para el primer delantero. Mi último punto es este y está en realce por frente. Ahora, para dividir la manga voy a hacer 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Ahora, si ustedes quieren hacer más cadenas, lo pueden hacer. No hay un múltiplo para este punto, así es que pueden agregar más cadenas. Bueno, ahora para dividir la manga nos vamos a saltar estos 34 puntos y en el punto después del marcador, que es este, vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Luego punto alto en realce por detrás y así hasta llegar al siguiente marcador. Bueno, continúen, nos vemos para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos puntos para la espalda, tengo 39 puntos. Ahora para dividir la segunda manga vamos a hacer 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Me voy a saltar 34 puntos y en el punto después del marcador voy a hacer un punto alto en realce por frente. En el que sigue, en realce por detrás. Y así hasta terminar este segundo delantero. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Terminé de hacer estos últimos puntos altos. Tengo un punto aquí al final. Encima de este último punto hacemos un punto alto. Y así termino esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas con un total de 79 puntos altos y debajo de cada manga hay 6 cadenas. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta vamos a trabajar puntos altos. Empezando encima del primer punto alto, hacemos el primero. Encima del siguiente punto alto
Y así hasta llegar debajo de la primera manga donde tenemos las 6 cadenas. Si es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar estas 6 cadenas debajo de cada manga. Terminé de hacer estos 20 puntos altos para el primer delantero. Ahora debajo de la manga tenemos 6 cadenas. Miren, en la primera cadena vamos a hacer 2 puntos altos. Vamos a aumentar aquí, así es que vamos a hacer 1 y 2. Ahora en la cadena número 2 vamos a hacer un punto alto. En la cadena número 3 un punto alto. En la cadena número 4 un punto alto. En la cadena número 5 un punto alto. Y en la cadena número 6 vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahí está. Así es que debajo de la manga ahora tenemos 8 puntos altos. 2, 4, 6, 8. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo debajo de la segunda manga, aquí donde están las cadenas. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo aquí, un punto alto encima de cada uno de estos puntos de la vuelta anterior hasta llegar debajo de la segunda manga, donde ustedes van a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer aquí. Van a hacer 2 puntos altos en la primera cadena, un punto alto en la segunda, tercera, cuarta y quinta cadena, y en la sexta cadena 2 puntos altos. Y así es como vamos a trabajar esta segunda vuelta. Continúen, terminemos la segunda vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 2. En esta vuelta hemos hecho puntos altos y hemos hecho aumentos debajo de cada manga. Al final de esta vuelta número 2 tenemos un total de 95 puntos altos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta vamos a hacer puntos altos en realce por frente y por detrás. Miren, encima del primer punto alto siempre hacemos un punto alto. En el segundo punto alto vamos a hacer un punto alto en realce por frente. En el siguiente punto alto en realce por detrás. En el siguiente por frente, y así nos vamos a alternar entre un punto alto en realce por frente y uno por detrás hasta terminar esta tercera vuelta. Eso es todo lo que vamos a hacer. Así es que continúen. Nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 3. Al final de esta vuelta tengo un total de 95 puntos altos. De aquí en adelante siempre vamos a tener 95 puntos altos y siempre vamos a repetir estas 2 vueltas. Una vuelta de puntos altos y una vuelta de puntos en realce por frente y por detrás. Y así es como vamos a trabajar el resto del suétercito. Así es que aquí miren, para iniciarles la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar. En esta vuelta me toca hacer la vuelta de los puntos altos, así es que empezando encima del primer punto siempre hacemos un punto alto, encima del siguiente un punto alto, y así por toda esta vuelta número 4, nada más puntos altos. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 95 puntos altos, y luego para la vuelta número 5 ustedes van a hacer 2 cadenas, van a girar y van a repetir exactamente lo mismo que hice en esta vuelta número 3, que es hacer puntos altos en realce por frente y por detrás, y así vamos a continuar alternándonos entre esas 2 vueltas. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el resto del suétercito, pero continúen viendo, ahí les voy a decir una cosa. El lado derecho del suétercito es este que está aquí. Miren, se mira como una línea que está aquí por el cuello, así es que ese es el lado derecho. Así es que pongan un marcador marcando este lado. Bueno, continúen así repitiendo estas 2 vueltas y nos vemos entonces al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte aquí, tengo un total de 20 vueltas. Desde aquí hasta aquí hay 20 vueltas y me está midiendo, déjenme ver, desde arriba del cuello, o más bien del hombro, hasta el final de la última vuelta. Está midiendo aproximadamente, déjenme ver, 15 pulgadas, que son más o menos 38 centímetros. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte más larga y hacer más vueltas, lo pueden hacer. Yo lo voy a dejar así. Lo que vamos a hacer ahora es la parte de abajo, aquí del suétercito. Así es que lo que voy a hacer es voy a cortar este hilo, no lo voy a necesitar ya, y voy a usar este hilo. Y esta es la marca Impeccable Yarn. Este hilo lo compré en Michaels. Bueno, aquí con este nuevo color lo que vamos a hacer es, miren, aquí terminé esta última vuelta, la vuelta número 20. Voy a pasar el hilo por esa última lazada, le voy a dar vuelta. Este es el lado derecho, miren,
aquí está, este es el lado derecho, así es que nos vamos a ir aquí encima del último punto que hice. Voy a jalar una lazada con el nuevo color. Ahí está. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Ahora en este mismo punto aquí voy a hacer un medio punto alto en el siguiente punto, y así voy a continuar para esta vuelta. Voy a hacer medios puntos altos en cada uno de los puntos altos. Bueno, así es como va a continuar para esta primera vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta de medios puntos altos. Tengo un total de 95 medios puntos altos. Me olvidé mencionarles de que esta lana es una lana número 4, al igual que esta que estoy usando. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros y este es un color como blanco crema. Bueno, aquí para continuar y hacer la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora miren, encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. En el segundo voy a trabajar un medio punto alto, enredarse por frente. En el que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás, y así voy a trabajar esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la segunda vuelta. Aquí hemos hecho medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Terminé con un medio punto alto encima del último punto. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena y vamos a girar, y aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Encima del primer punto hacemos un medio punto alto. Ahora aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Este que está aquí está enredarse por detrás, así es que hacemos un medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, y así hasta terminar esta tercera vuelta. Para terminar, ya saben, encima del último punto se hace un medio punto alto, luego van a hacer una cadena, van a girar y van a repetir lo mismo. Esta parte no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, tal vez unas 4 o 5 vueltas. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas exactamente voy a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la parte de abajo del suétercito. Hice 3 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, incluyendo la primera vuelta que hicimos. Son 4 aquí para la parte de abajo. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar. Ahora miren, lo que vamos a hacer es las mangas. Vamos a hacer las mangas primero y luego vamos a hacer aquí los delanteros, porque le vamos a agregar capucha a este suétercito. Así es que vamos a hacer las mangas. Ahora cuando les toque hacer este lado, ustedes lo van a hacer exactamente igual, nada cambia, todo es igual. El número de puntos que tenemos en la primera y la segunda vuelta va a ser exactamente lo mismo. Bueno, así es que miren, aquí es el lado del frente, nos vamos a ir al lado derecho, así es que aquí debajo de la manga, si recuerdan, agregamos estas cadenas y teníamos 8 puntos altos. Aquí están, 2, 4, 6, 8. Ahí está, 8 puntos. Vamos a buscar el centro de estos 8 puntos, así que 4 y 4 a cada lado. Aquí vamos a meter el gancho. Estoy usando el mismo gancho del mismo grosor y vamos a usar la misma lana. Ahí está, vamos a jalar esta lazada hacia el frente. Hacemos una cadena. Y ahora en este mismo punto hacemos un punto alto. Ahora miren, tenemos el primer punto alto de los 34 que dejamos aquí. Miren, aquí tengo mi marcador todavía. Aquí está el primero. Entre este primer punto y este que tengo aquí, tengo que agregar 3 puntos. Así es que esto es lo que vamos a hacer. Miren, voy a cargar el gancho, me voy a saltar 2 puntos y aquí voy a hacer un punto alto. Ahí está, tengo 2. Me voy a saltar 2 puntos. Meto el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, cargo el gancho. Ahora voy a cerrar este punto con otro punto aquí. Miren, este es un punto alto que está como cruzado. Meto el gancho, quito 2 lazadas, 3 lazadas en el gancho, cierro. Este punto lo hice así para que no quede un espacio aquí, no se mire feo. Así es que ahí están los 3 puntos, 1, 2, 3. Este punto aquí cuenta como un punto alto. Ahora tengo el primer punto alto de la manga de los 34, así es que voy a iniciar con un punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, uno por frente,
uno por detrás. Y así voy a continuar por todo alrededor aquí hasta llegar al último punto de los 34 que tenemos aquí de la manga. Así es que continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy a este otro lado de la manga, hasta aquí tengo 37 puntos, incluyendo estos que agregué aquí al inicio. Ahora miren, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en una de las esquinas, vamos a hacer un punto de reducción, así es que vamos a cargar el gancho y aquí miren donde está este punto alto que está cruzado, meto el gancho, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho y me voy a ir al siguiente espacio. Quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Aquí está un punto de reducción. Ahora voy a hacer un punto más. Me voy a saltar estos 2 puntos y en medio aquí hago un punto alto. Y ahí está. Ahora, no hay una manera exacta de hacer esta parte aquí. Lo importante es de que terminemos con un total de 39 puntos aquí al final de esta primera vuelta de la manga. Ahora, para terminar, me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino la primera vuelta con 39 puntos altos. Ahora, para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y aquí encima de este primer punto voy a hacer un punto alto. Ahora vamos a trabajar puntos de reducciones en estos 4 puntos. Primero en los primeros 2. Cargamos el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Aquí está un punto de reducción que cuenta como un punto alto. Ahora voy a repetir lo mismo en los siguientes 2. Cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, cargo, jalo lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahí está. Ahora vamos a continuar por todo alrededor de la manga haciendo puntos altos hasta llegar a los últimos 4 puntos. Aquí, miren, al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo 4 puntos aquí antes de terminar. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio, vamos a trabajar estos puntos de reducción. Voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahora en los últimos 2 voy a repetir lo mismo. Y aquí están mis últimos 2 puntos. Ahora al final de esta vuelta tengo 35 puntos altos. Yo voy a continuar con estos 35 puntos. Ya no voy a hacer reducciones, pero si ustedes quieren continuar y hacer una reducción más para que la manga les quede más pequeña, lo pueden hacer. Creo que para el tamaño que estamos haciendo, el ancho es más que suficiente. Bueno, ahora para terminar la vuelta siempre nos vamos encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora me toca repetir la vuelta de los puntos en realce y fácil. Miren, hacemos una cadena. Este primer punto que está aquí, que es el mismo donde nos unimos con un punto deslizado, lo trabajamos en realce por frente. Luego el que sigue en realce por detrás, el que sigue en realce por frente, el que sigue enredarse por detrás y así por toda esta tercera vuelta hasta terminar. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 3. Aquí hemos hecho puntos altos enredarse por frente y por detrás. Ahora para terminar esta vuelta siempre nos vamos a ir encima del primer punto aquí y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora de aquí en adelante, estas son las 2 vueltas que vamos a repetir, que es lo mismo que hemos estado haciendo aquí. Lo único que trabajamos en forma circular, pero fácil. Nada más se une al inicio con un punto deslizado y se trabaja el primer punto, así como hicimos en la vuelta anterior. Así es que ahora para la cuarta vuelta voy a hacer una cadena. En esta vuelta me toca trabajar la vuelta de los puntos altos. Así es que empezando encima del primer punto, voy a hacer el primer punto alto encima del siguiente, uno, y así por todo alrededor de esta vuelta haciendo puntos altos. Y eso es todo. Para terminar esta vuelta se van a ir encima del primer punto alto con un punto deslizado, se van a unir, luego van a hacer una cadena y van a repetir la vuelta número 3, así como se los acabo de mostrar. Y eso es todo. Vamos a hacer la manga aquí por un total de, déjenme ver, creo que fueron 20 vueltas, si no me equivoco. Déjenme ver, esta es la primera, así que tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 vueltas aquí para la manga. Y luego vamos a hacer el puño. Así es que continúen repitiendo estas 2 vueltas. Luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer las 23 vueltas aquí para la manga, así es que ahora lo que hice fue cortar el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada.
Ahora con el color blanco, este blanco crema y un gancho tantito más pequeño de 4.5 milímetros, vamos a hacer aquí el puño. El puño lo hice haciendo medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Son 1, 2, 3, 4 vueltas. Así es que aquí les voy a mostrar la primera vuelta. Si ustedes están haciendo este suétercito usando cualquier otro número de gancho, nada más bajen medio punto. Así es que aquí miren, vamos a irnos en el mismo punto donde nos unimos, jalamos una lazada y hacemos una cadena. Y aquí empezamos con medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Este primero que está aquí está en realce por frente, así es que hacemos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Así es que aquí estamos trabajando los puntos así como se presentan de la vuelta anterior. Medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Yo estoy haciendo medios puntos altos. Si ustedes quieren hacer puntos altos lo pueden hacer. Nada más que el punto alto es un poco más largo. Bueno, así vamos a continuar. Para terminar lo mismo cuando hacíamos la vuelta de los puntos altos, nos vamos a ir encima del primer punto, nos vamos a unir con un punto deslizado, hacemos una cadena y de nuevo repetimos lo mismo, medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás y así hasta tener un total de 4 vueltas. Déjenme ver. 1, 2, 3, 4. Sí, 4 vueltas. Continúen, terminemos de hacer el puño, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el puño, hicimos 4 vueltas en total. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya la manguita está terminada y así es como nos ha quedado. Al final del video siempre les dejo las medidas, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora lo que van a hacer ustedes es exactamente lo mismo para este lado, todo es igual, nada cambia. Así como iniciamos a este lado, lo van a iniciar a este lado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí es la capucha de este suétercito. Muchas de ustedes me han pedido de que les enseñe chaquetitas con capucha, así es que aquí está este diseño. Y bueno, aquí para hacer la capucha, miren, recuerden que la primera vuelta que hicimos aquí para el cuello teníamos un total de 56 medios puntos altos. Quiero de que pongan un marcador aquí, miren, al inicio de este delantero y del otro. Aquí vamos a contar 1, 2, 3 y luego vamos a poner un marcador. Estas dos cadenas aquí no cuentan, así es que tengo 2 cadenas, 3 medios puntos altos, luego puse un marcador aquí para este delantero. Para este delantero también conté 1, 2, 3 y luego puse un marcador. Así es que para la parte que va a ser la capucha, tengo un total de 50 puntos. Bueno, aquí para empezar, encima de este primer punto, que es el punto después del marcador, vamos a meter el gancho, jalamos una lazada y vamos a hacer una cadena. Ahora, en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora, en el siguiente punto que sigue, que es este, hacemos un punto alto en realce por frente. En el que sigue, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás y así voy a continuar alternándome entre un punto alto en realce por frente, uno por detrás. Nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Tengo un total de 50 puntos. Estoy al final de esta primera vuelta, tengo un punto más aquí al final. Encima de este último punto hacemos un punto alto y así termino esta primera vuelta. Para la primera vuelta de la capucha tengo un total de 50 puntos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Más bien voy a hacer 2 cadenas. Miren, vamos a hacer 2 cadenas y giramos. Ahora aquí, encima de este primer punto, que es el último que hice, voy a hacer un punto alto. Ahora en el siguiente voy a hacer un punto alto y en el tercer voy a hacer 2 puntos altos. Aquí vamos a aumentar. Vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2 y en el tercer 2 puntos altos, un aumento y así vamos a continuar 3, 2, 3, 2 hasta terminar esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta para la capucha. Miren, hasta aquí tengo un total de 62 puntos altos. Me hacen falta 3. 1, 2, 3. Ahora, aquí al final no voy a hacer aumento en el siguiente. Nada más voy a trabajar un punto alto en estos últimos 3 puntos. Al modo de terminar con un total de 65 puntos altos al final de esta segunda vuelta. Quiero que aquí me quede en un número impar.
Así es que aquí vamos a continuar ahora con estos 65 puntos de aquí en adelante. Para la tercera vuelta hacemos 2 cadenas, giramos. En esta vuelta toca repetir la vuelta de los puntos en realce, así es que empezando encima del primer punto hacemos un punto alto. En el segundo, punto alto en realce por frente. En el que sigue, punto alto en realce por detrás. Y así hasta terminar esta vuelta número 3. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar aquí al final vamos a terminar con un punto alto encima del último punto y así terminamos esta vuelta. Ahora de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir, la vuelta de los puntos en realce y la vuelta normal donde se hacen puntos altos. Así es que les muestro aquí, miren, hacemos 2 cadenas, giramos y encima de cada uno de estos puntos hacemos puntos altos, que es lo mismo que hicimos aquí para el cuerpecito del suétercito. Estas son las 2 vueltas que siempre vamos a repetir. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para esta parte, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte de la capucha. Hice un total de 25 vueltas y me está midiendo desde la primera vuelta hasta la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Ahora, de ancho está midiendo aproximadamente 39 centímetros, que son más o menos 15.25 pulgadas. La capucha ya está terminada, así es que ahora lo que vamos a hacer es nada más unir aquí la parte de arriba para formar ya la capucha. Así es que para hacer eso, miren, este es el lado derecho del suétercito y lo vamos a cerrar así. Vamos a poner derecho con derecho y vamos a cerrar esta parte. Aquí está la última lazada. Me voy a ir aquí al último, o más bien el primer punto que hice para esta vuelta número 25. Voy a jalar una lazada aquí y voy a hacer una cadena. Ahora voy a girar. Ahora miren, este es el último punto alto. Voy a meter el gancho ahí y por el primer punto alto aquí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Luego en el siguiente punto a este lado y por el siguiente punto del otro, jalo lazada, punto deslizado. Y así vamos a unir los dos lados y ya cerrar la capucha. Bueno, continúen así, punto por punto, haciendo punto deslizado. Nos vemos ya cuando esté terminado esta parte para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de unir la capucha. Aquí nada más al final hacemos un punto deslizado y pasamos el hilo por esa última lazada. Ya corté el hilo. Y miren, aquí está, le damos vuelta. Este es el lado derecho de la capucha y ya está terminada. Miren, ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí es, vamos a irnos aquí a este delantero. Este es el lado izquierdo, así es que nos vamos a ir aquí. Con este color blanco vamos a hacer aquí los delanteros. Así es que para hacer esto, miren, este es el lado izquierdo, como les digo. Nos vamos a ir aquí a la parte de abajo. Vamos a buscar aquí este espacio de 2 cadenas que están aquí al final, miren. Vamos a jalar una lazada, así. Ahí está. Hacemos una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2. Ahora tengo un punto alto aquí al final, más bien medio punto alto, porque hacíamos medios puntos altos. Voy a hacer 1. Luego en la siguiente vuelta, donde están las 2 cadenas, voy a hacer 1 y en esta última vuelta voy a hacer 1. Así es que aquí tengo 2, 3, 4, 5 medios puntos altos para esta parte. Ahora tenemos aquí 2 cadenas y un punto alto al final. En donde están las 2 cadenas voy a hacer 1 y donde están el punto alto voy a hacer 2. Así es que 1 y luego 2. 1 y luego 2. Así vamos a continuar hasta llegar aquí a la parte de arriba. Esta parte del canesú es lo mismo porque al final había 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Así es que donde están las 2 cadenas hacemos 1 y donde están el punto alto hacemos 2 medios puntos altos, así como le acabo de mostrar aquí.
Continuemos, terminemos acá arriba, nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos medios puntos altos a este lado del delantero. Hasta aquí tengo un total de 46 medios puntos altos. Miren, aquí en este último hice 2 medios puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora aquí empezando encima de este primer punto voy a hacer un medio punto alto. En el segundo voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente. Medio punto alto en realce por detrás y así voy a continuar hasta llegar a la parte de abajo. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Miren, aquí encima del último punto hice un medio punto alto. Ahora, para hacer esta parte asegúrense de que hagan sus medios puntos altos un poco más sueltos, que no les quede muy apretado esta parte, porque esta parte tiende a encoger con este tipo de puntos. Si ustedes tienen ese problema, pueden usar un gancho tantito más grande. Bueno, aquí para continuar y hacer la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y voy a girar. Aquí vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer un medio punto alto encima de este primer punto, medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así hasta llegar a la parte de arriba. Continúen así para esta vuelta número 3. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la tercera vuelta. Aquí al final nada más hice un medio punto alto y así es como nos ha quedado aquí el delantero. Ahora, a este lado, como es una chaquetita de niña, no he agregado ojales porque los espacios que han quedado en medio aquí, miren, es lo suficiente grande para que puedan usar un botón de más o menos 16, 17, 18 o 19 milímetros de grande. Continúen viendo, al final yo les voy a decir qué tamaño de botones yo voy a usar. Bueno, aquí ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí, miren, en esta parte y luego vamos a hacer lo mismo aquí por todo alrededor de la capucha. Miren, para hacer esto voy a hacer una cadena y en este último medio punto alto que hice aquí voy a hacer un medio punto alto en el siguiente punto, medio punto alto en el siguiente. Aquí tengo 3 porque fueron 3 vueltas y ahora en este espacio de 2 cadenas hacemos otro medio punto alto en medio de los siguientes 2, un medio punto alto en medio de los siguientes 2, un medio punto alto y aquí donde está el marcador que marcamos para la capucha, un medio punto alto. Así es que aquí tengo, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medios puntos altos. Ahora nos vamos a ir aquí. Esta fue la primera vuelta que hice de puntos altos en realce por frente y por detrás y aquí hice una cadena. En este punto aquí voy a hacer 2 medios puntos altos, 1 y 2. Esto es porque es un punto de esquina, así es que creo que se mira bien ahí con 2 puntos. Ahora tengo un punto alto al final, voy a hacer 2. En la siguiente vuelta hay 2 cadenas, hago 1. Luego 2, 1, 2, 1 y así por todo alrededor de la capucha. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Terminé de hacer estos medios puntos por todo alrededor de la capucha. Miren, hasta aquí tengo un total de 77 puntos. Aquí en este último espacio hice 3 puntos y estoy contando desde acá. Miren, donde hice estos 2 medios puntos altos en este punto de esquina después del marcador. Así es que tengo un total de 77 puntos. Si ustedes tienen 1, 2, 3 puntos más o menos, está bien. No importa, no pasa nada. Lo importante es que les quede bien aquí esta parte. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el delantero. Vamos a hacer estas 3 vueltas. Así es que empezando encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. En el siguiente voy a hacer medio punto alto en realce por frente. En el que sigue medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente.
medio punto alto, enredarse por detrás y así por todo alrededor hasta llegar aquí donde está este marcador. Estoy al final de la segunda vuelta, aquí por todo alrededor de la capucha. Aquí en este último punto encima voy a hacer un medio punto alto. Tengo un total de 77 puntos. Ahora para la tercera vuelta voy a hacer una cadena, voy a girar y aquí vamos a hacer lo mismo. Encima del primer punto hacemos un medio punto alto. En el siguiente un medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás y así por todo alrededor. Ahora aquí va a quedar esta parte aquí suelta, pero cuando terminemos bien podemos coser y unir aquí esta parte. Luego se los voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Bueno, continuemos para la tercera vuelta, nos vemos al final. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta, estoy a este otro lado de la capucha, miren ahí está, así es como se mira aquí la capucha. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, no quiero cortar el hilo, así es que lo que voy a hacer son puntos deslizados aquí para esta parte, ya que después que terminemos vamos a coser aquí, como les había dicho, esta parte para que quede así fija. Pero también lo pueden dejar así, se mira muy bien, ahí van a ver ustedes cómo prefieren hacerlo. Yo aquí, para no cortar el hilo en esta parte, porque de todas maneras me toca iniciar aquí, entonces vamos a hacer puntos deslizados mejor. Así es que lo que voy a hacer es, déjenme ver, una cadena. Este va a ser el lado que va a quedar hacia abajo, así es que voy a hacer punto deslizado, 1, punto deslizado, 2, punto deslizado, 3 y otro más aquí, 4. Ahora voy a irme aquí, miren, donde está el marcador. Aquí voy a hacer 2 medios puntos altos, 1 y 2. Sí, creo que se mira bien, no está tan mal, así lo vamos a dejar. Ahora en medio de los siguientes 2 puntos, déjame ver, aquí hacemos un medio punto alto, en medio de los siguientes 2 un medio punto alto, así es que aquí tengo 1, 2, 3, 4 que son los mismos que tengo aquí, 1, 2, 3, 4. Sí, así se mira bien. Ahora miren, vamos a irnos a este lado del delantero y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer delantero. Aquí para el delantero yo tenía, si mal recuerdo, 46 puntos. Sí, 46 puntos. Así es que empezando en este punto que está aquí, aquí vamos a hacer 2 medios puntos altos. Ahora aquí al final hay 2 cadenas, hacemos 1. En la siguiente vuelta es un punto alto, hacemos 2. 1. Luego 2 y así hasta llegar a la parte de abajo. Aquí vamos a asegurarnos de tener el mismo número de puntos que tuvimos en el primer delantero. Para mí fueron 46, así que voy a tener 46. Bueno, continúen así, alternándose entre 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta para el segundo delantero. Miren, desde aquí donde hicimos estos 2 medios puntos altos, tengo un total de 46. Asegúrense de tener el mismo número de puntos que hicieron en el primer delantero. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Y aquí vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer un medio punto alto encima del primer punto, medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente y así nos vamos a alternar entre un medio punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás hasta llegar aquí a la parte de arriba. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la segunda vuelta. Encima de este último punto hice un medio punto alto. Ahora para la vuelta número 3 hacemos una cadena y giramos y de nuevo repetimos lo mismo. Encima del último punto un medio punto alto, el punto que sigue un medio punto alto, enredarse por frente, uno por detrás y así hasta terminar esta tercera vuelta. Continúen así, terminemos de hacer este delantero, luego vengo y les muestro ya la chaquetita terminada. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí al final nada más hice un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya este segundo delantero está terminado.
Miren, así es como se mira. Ya también puse mis botones. Estos botones aquí nada más los he amarrado. Son unos botones de 14 milímetros. Y bueno, miren, ahí está. La chaquetita está terminada. Yo le agregué 6 botones. Ya les dije que son de 14 milímetros. Y aquí les quiero mostrar cómo hice este lado. Miren, este lado está así suelto. Así es que lo que vamos a hacer es coserlo del lado de adentro. Miren, vamos a cortar un pedazo de hilo. Aquí son como unas 12 pulgadas y con la ayuda de una aguja vamos a cerrar aquí esta parte, iniciando desde aquí. Miren, vamos a hacer un nudo así y ahora vamos a ir punto por punto aquí en la mera orilla y vamos a unir aquí estos dos lados. Fácil, miren, ahí está. Y aquí nada más hagan un pequeño nudo también. Y esta parte está terminada, nada más vamos a esconder los hilos. Yo voy a hacer eso después y miren, así es como queda aquí esta parte. Y bueno, ya está terminada la chaquetita. Miren qué linda está con su capucha. Estén pendientes ya que muchas me han pedido que les agregue capuchas a muchos de mis diseños, así es que estaré haciendo eso en los próximos videos. Y miren, ahí está muy bonita la capucha. Ya les había dado la medida de la capucha cuando terminamos de hacer aquí esta parte. Y bueno, ahora les voy a dar la medida de la chaquetita ya terminada. Miren, desde el hombro hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 44 centímetros, que son más o menos 17.25 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Ahora, de largo, desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 41.5 centímetros, que son más o menos 16.25 pulgadas. Ahora, me olvidé darles aquí el ancho de la manga. Nada más por encima está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. Ahora aquí el pecho. Desde aquí a aquí está midiendo aproximadamente 33 centímetros, que son más o menos 13 pulgadas. La sisa aquí está midiendo aproximadamente 17 centímetros, que son más o menos 6.75 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niños y niñas de más o menos 3 a 5 años. Y ahí está. Ya tengo en mi canal la misma chaquetita sin capucha. Si ustedes quieren hacer eso, aquí en la caja de información les voy a dejar el video. Y bueno, miren, ahí está. También fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde más o menos 0 a 3 meses hasta más o menos 7 a 10 años. Ya saben, en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, siempre les dejo esa información. Así es que asegúrense de ver ahí. Y ya recuerden que ahí les voy a dejar el paso a paso de este mismo diseño, de una chaquetita que hice también en color celeste y gris, pero no tiene capucha. Y bueno, ahí está. Así es que bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.